Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Alejandro? Bien, vamos a por los titulares del día. Derrumbe de un edificio en construcción en Tel Aviv con 3 obreros muertos y 4 desaparecidos. Tirotean una patrulla israelí en la frontera con Gaza e Israel responde atacando 2 instalaciones de Hamás. Se confirma la asistencia de Abbas al encuentro con Netanyahu en Moscú. Le colocan un marcapasos al expresidente Peres, de 93 años. Tras las noticias del día, volveremos con la agenda cultural. Vamos ahora con la primera de estas noticias, y es que el desplome este lunes de un aparcamiento subterráneo en construcción en el nordeste de Tel Aviv causó 3 muertos y 24 heridos a la hora de esta crónica. Continúa la búsqueda de 4 obreros de la construcción atrapados entre los escombros. El ejército envió a 500 soldados para participar en las tareas de búsqueda. Por el momento se desconocen las causas del derrumbe, aunque la policía ha descartado la hipótesis de un atentado. Israel posee uno de los índices de accidentes más elevados del mundo occidental en el sector de la construcción, 2 veces más alto que el promedio europeo. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, que canceló su presencia en el partido de fútbol entre las selecciones de Israel e Italia, visitó el lugar del siniestro. Sí, la verdad que esto ha conmocionado porque ha sido en todo el centro de la ciudad. Parece que hubo ahí una serie de circunstancias, una cadena de circunstancias que fueron todavía más fatales, porque se dio el techo del parking subterráneo, y sobre ese techo estaba establecida una grúa, con lo cual el efecto fue como un efecto dominó, que hizo que la grúa también se desplomara sobre el resto de la edificación, y de esta manera pues quedaron atrapados prácticamente todos los que estaban en el solar. Fue muy ostentoso, fue una nube de polvo tremenda. Fíjate que se enviaron a 500 soldados para despejar. Esto es como si hubiera sido un terremoto, solamente que localizado solamente en esa zona. Claro. Y para poder acceder, y así todo, a la hora de esta crónica, que pasaron prácticamente 24 horas, pues todavía hay 4 personas, 4 desaparecidos. Evidentemente esto va a tener que replantear, no sé si la legislación o las inspecciones en las obras de construcción en Israel, porque no es el primero de estos accidentes. Es más, según la noticia, pues el índice de accidentes laborales en Israel en el sector de la construcción es el doble que el europeo, con lo cual pues ha llegado el momento de tomar medidas mucho más restrictivas con respecto a cómo se deben montar este tipo de situaciones. Continuamos. Después de que una patrulla israelí fuera disparada desde la franja de Gaza cuando recorría la frontera a las 2 de la madrugada, hora local, el ejército bombardeó el martes 2 instalaciones del movimiento terrorista Hamás. Un incidente similar se produjo el pasado domingo cuando fuerzas israelíes dispararon contra otra posición de Hamás en Gaza en respuesta a disparos contra sus tropas, también en el norte de la frontera. Hace 2 semanas, milicianos salafistas lanzaron desde Gaza un cohete que impactó en el área residencial de la ciudad israelí de Sderot sin causar víctimas. Agresión que fue respondida por Israel con el bombardeo de decenas de objetivos militares de Hamás, la Yihad Islámica y el Frente Popular. Sí, en este caso, aunque no han sido lanzamiento de cohetes, sí que han sido disparos contra una patrulla en la propia valla fronteriza. Con lo cual, pues el control que pueda tener Hamás sobre este tipo de incidentes es todavía menor, porque el lanzamiento de un cohete supone cierta infraestructura que para moverse pues puede hacerse más notoria, pero que haya un par de francotiradores que se acerquen arrastrándose hasta la frontera y esperen la oportunidad para disparar, puede ser mucho más difícil para Hamás controlar. Pero bueno, esta es la situación y esta es la advertencia que siempre hace Israel a cualquiera de los grupos que desde las fronteras pues atacan o les pasan estas cosas. No estamos hablando de cualquier frontera, porque si es en la frontera con Egipto, por ejemplo, o con Jordania, con los que hay tratados de paz,
esto nunca ha pasado y tampoco ha pasado que han habido ni tiroteos ni disparos. En todo caso, hubo alguna vez lanzamientos desde el Sinaí egipcio y pues la respuesta del propio ejército egipcio fue muy contundente, con lo cual no hubo falta que Israel implementara acciones de represalia porque el propio ejército egipcio se encargó de ello. Pero evidentemente jamás a los que atacan a Israel no solo no los represalia, sino que los premia. Así que esto es como una especie de calendario diario que vemos que cuando no es desde Gaza con Hamás, es desde Siria, algún mortero perdido en la guerra de Siria o algún disparo también que puede proceder del sur del Líbano. Seguimos, 2 años y 5 meses después del fracaso de las negociaciones de paz auspiciadas por Estados Unidos, el presidente palestino Abu Mazen y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu podrían reunirse en las próximas semanas bajo el patrocinio de Rusia. Con todo, no hay confirmación oficial de un encuentro que desde hace semanas se cuece a varias bandas. El embajador palestino en Moscú confirmó la asistencia de Abbas al encuentro que, comentó, estaba prevista para el próximo viernes y culpó a Netanyahu de su aplazamiento. Miembros de la Organización para la Liberación de Palestina, el partido de Abbas que gobierna en Cisjordania, negaron haber aceptado dicha reunión y aclararon que la cuestión sería discutida. El encuentro con Abu Mazen, sin el habitual paraguas de Washington, puede ser interpretado como una bofetada a la diplomacia estadounidense y una muestra más de la tensión entre Netanyahu y el presidente norteamericano Barack Obama. Desde Jerusalén, por si acaso, recalcan que Estados Unidos, su máximo aliado en el mundo, es informado de cada movimiento y gesto relacionado con la iniciativa rusa. Sin embargo, las noticias de última hora, más bien los rumores, hablan de que igual esta reunión no llega a concretarse, por lo menos de momento, porque parece que este desplante de Netanyahu para ir este viernes a Moscú, para hablar con Mahmoud Abbas, de alguna manera ha repercutido en lo que se estaba hablando y aún más puede ser que se presente en Moscú, pero solo para hablar con Putin y que cada uno lo haga por separado y que en realidad todavía no haya ese encuentro para una negociación directa del que se habla desde hace tantos meses y años. Así que seguiremos atentos a lo que dicen las noticias sobre el tema. Continuamos con un equipo médico que colocó el lunes con éxito un marcapasos al expresidente israelí y Nobel de la Paz, Shimon Peres, que ya ha regresado a su casa tras la intervención en un hospital de Tel Aviv. El pasado enero, Peres, de 93 años, fue dado de alta tras ser ingresado de emergencia por una dolencia cardíaca. En el último año ha sufrido algunas arritmias y puesto bajo observación médica. También se sometió a una operación en la que le fue ensanchada una arteria. Peres, presidente de Israel entre 2007 y 2014, ocupó 2 veces el cargo de primer ministro y otras 2 el de primer ministro interino, además de ser 12 veces ministro en las más de 6 décadas que ha estado en activo en la política israelí. En 1994 recibió, tras la firma de los acuerdos de Oslo, el Premio Nobel de la Paz que compartió con el primer ministro israelí Isaac Rabin y el presidente palestino Yasser Arafat, muertos en 1995 y 2004 respectivamente. Sí, parece que Peres es incombustible. Esperemos que él al menos lo sea durante mucho tiempo más, porque este año nos ha dado algún susto esto en enero, que se lo llevaron de urgencia, luego que le pusieron este stent para ensanchar la arteria, ahora que pasa esta revisión y le colocan un marcapasos, pero todo el mundo dice que está muy bien. Y lo mejor de todo es que Peres no solamente es lo que ha sido, sino que sigue siendo. Cada vez que habla es un personaje y sus declaraciones supuran sabiduría. Por los 4 costados, es una persona cuyo nombre ha estado unido a todo lo que ha sido el Estado de Israel prácticamente
desde su nacimiento, como presidente, como primer ministro, como ministro de muchas cosas y como valedor de negociaciones muy complicadas como las que fueron entre Yasser Arafat y Isaac Rabin. Ambos ya no están y él es el único que todavía ostenta ese Nobel de la Paz otorgado en el año 94. Así que bueno, les deseamos larga vida hasta los 120 y ahora, si te parece, pues vamos a pasar a las noticias culturales. Pasamos a las noticias culturales tras una breve pausa y estamos con ellas. Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy sobre cultura? Bueno, pues vamos a hablar de una gran exposición que hasta el día 30 de septiembre estará abierta en el Museo de Historia de los Judíos de Girona. Se titula Legado, paisaje humano de las juderías, que muestra familias, apellidos y personas relacionadas con el pasado judío de algunas ciudades catalanas, un legado inmaterial que va más allá del físico y monumental que también tienen estas urbes. Esta exposición tiene como objetivo presentar los nombres de las principales familias judías medievales que un día formaron parte del país. Se fundamenta sobre una búsqueda en la documentación escrita en torno a familias vinculadas a algunas de las juderías medievales más representativas de diferentes territorios de Cataluña y Baleares. Las conversiones o el exilio las llevaron por caminos muy diversos. Todavía podemos recorrer las huellas de algunos de estos itinerarios personales y familiares. Otros permanecen en la memoria oral de algunas familias repartidas por todo el mundo a partir de 1492 y también se manifiestan en sus apellidos que se han transmitido por generaciones en el interior de las comunidades sefarditas. Así que ya sabemos, hasta el 30 de septiembre, los que estén por la zona de Cataluña, aprovechando que este verano se prolonga eternamente, todavía hace muy buen tiempo para pasear incluso al pie de los Pirineos con sol y ver esta exposición tan interesante. Así es, Jorge. Vamos ahora con el Museo de Tierras Bíblicas de Jerusalén, que inauguró hoy la exposición En el Valle de David y Goliat, que presenta hallazgos sobre una ciudad levantada hace 3000 años y que algunos señalan como el posible emplazamiento de la lucha entre los personajes bíblicos. La muestra podrá visitarse hasta otoño del próximo año y está diseñada para recrear la experiencia de visitar el Valle de Elá. Podrán verse las estructuras físicas, los descubrimientos sobre el mercado, materiales autóctonos, de cananeos, cerámica filistea, egipcios, etc. Resultado de las excavaciones realizadas entre 2007 y 2013 en la actual ciudad de Khirbet Qeiyafa, que podría ser la bíblica Saharayim, mencionada en la Biblia durante la historia de David y el gigante filisteo. Además de estos hallazgos, la exposición reúne el modelo de un templo sagrado que se asemeja al descrito del rey Salomón, o utensilios y restos de alimentos como los huesos de aceitunas que dan pistas sobre la vida de los habitantes de dicha urbe. Pues esto es una ciudad filistea que se puede visitar y no es una recreación sin sentido, sino que está basada en los hallazgos arqueológicos. Así que bueno, es algo interesante porque este valle de Elá es donde se tuvo lugar la famosa historia esta del combate entre David y el gigante Goliat. Así que todos los que estén por Jerusalén, a todos los sitios que ya tienen en su agenda para visitar, agreguen el Museo de las Tierras Bíblicas. Vamos ahora a Alemania, y es que las fuerzas de seguridad alemanas se han incautado en el registro de un pequeño restaurante de Augsburgo, en el sur del país, de 4 botellas del denominado vino del Führer, un caldo con un retrato de Adolf Hitler en la etiqueta. En una de las botellas se podía leer la inscripción Sieg Heil, un lema que solía emplearse en los actos públicos nazis y cuyo uso está penado en la Alemania actual. Las fuerzas de seguridad registraron el restaurante después de que un diario local informase sobre la presencia de las botellas a raíz de la denuncia de un lector que las detectó en la barra del establecimiento. Bueno, esto es un ejemplo de que cuando se quiere combatir el nazismo y se establecen leyes para ello, pues se puede hacer. Y en Alemania es el único país de Europa que ha desarrollado unas leyes tan
claras y restrictivas al respecto, porque, a ver, ¿qué sentido tiene si no es revivir y revolver en la podredumbre nazi el tener unas botellas con la etiqueta, con la efigie de Hitler ahí? El único sentido que tiene es esto no hay ninguna cuestión de que olvidarse la historia, acordarse la historia, cambiar la historia. La historia es que ese pasado es un pasado terrible y debe estar prohibido cualquier representación, y ojalá se hubiera podido hacer ello extensible a las reproducciones del famoso libelo antisemita y racista de Mi lucha, de Adolf Hitler, que este año pasado ha caducado pues los derechos que sobre él tenía, creo que era el Ayuntamiento de Múnich o la Universidad de Múnich, y que ahora cualquiera puede reproducir, y de hecho ya lo estaban haciendo sin permiso para alimentar el odio y seguir sembrando la discordia y los descréditos y desprestigios y prejuicios del racismo más horrible que uno pueda imaginar, y que ha llevado a la mayor catástrofe del siglo XX y posiblemente, seguramente, a uno de los sucesos más oscuros y tristes de toda la historia de la humanidad. Pues terminamos aquí las noticias de la agenda cultural un día más. Gracias, Jorge. Gracias, oyentes de Radio Sefarad. Hasta mañana.